Listísimo. Bueno, ahora sí, formalmente damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Bien, en la cual estaremos viendo, ya vimos la clase pasada, todo lo que corresponde a auditoría, la postura del auditor, ¿verdad que sí? Vamos a dar un poquito aquí para atrás. Estuvimos viendo cómo preparar la diferencia entre un plan y un programa, cómo preparar el plan, cómo preparar un programa. Estuvimos realizando algún ejercicio con la elaboración de este plan. Y pues ya revisándolo, proyectándolo acá, haciendo el ejercicio con cada uno de los grupos. El día de hoy ya estaremos viendo un poquito cómo se clasifican los hallazgos, qué son los hallazgos, y estaremos pues viendo cómo se redactan, cuáles son las mejores técnicas para realizar entrevistas en el proceso de la auditoría, para acercarnos pues a las personas y poder encontrar o recabar la información que necesitamos. Y pues estaremos al final del día reevaluando o evaluando una situación y juntos aquí, en vez de hacerlo como lo hacemos en todas las clases, que hacemos grupos y colocamos salas, lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una lluvia de ideas hasta poder redactar el hallazgo en equipo. Posterior a eso, estaremos entonces dando un último vistazo al trabajo final que deben de presentarlo la próxima clase, el próximo lunes. De eso se va a tratar nuestra clase, el próximo lunes. Y si tienen pues alguna pregunta, duda de lo que hemos visto hasta aquí en el diplomado, pues también podemos aprovechar el tiempo y pues tratarlo. Así que dejé un tiempo para eso en nuestra agenda del día de hoy. Entonces, como les acabo de decir en el resumen, vamos a iniciar con lo que son las técnicas de entrevista y levantamiento de evidencia en el proceso de auditoría. Estuvimos viendo la clase pasada el paso a paso de lo que es una auditoría, ¿verdad? Y dentro de esta, el tercer paso era ya la ejecución de esa auditoría. Veíamos la planificación, la revisión de documentos, establecer criterios, pero ya la ejecución como tal corresponde al tercer paso. Si quitamos la parte de reunión de apertura y vemos los tres puntos que tenemos al final en negrita, tenemos lo que son las entrevistas, las observaciones que realizamos en campo, en esos recorridos de auditoría, y la revisión de los registros, la revisión de los documentos como tal, de las evidencias que nos muestran. Todo esto se hace en la fase de ejecución para permitirnos recolectar la información necesaria para validar si un requisito se cumple o no se cumple, ¿ok? De manera correcta o satisfactoria. Es importante saber que la información que nosotros levantemos debe ser una información relevante, tiene que ser información confiable y que se pueda verificar, ¿ok? Que podamos tener un registro para verificarlo. Mencionábamos también la clase pasada que a la hora de redactar un hallazgo tenemos que ser específicos, dónde lo conseguimos, ¿ok? Cómo se nos presentó la evidencia, dónde lo vimos, para que pueda entonces quedar ahí el rastreo completito de lo que hemos levantado. Hay diferentes tipos de evidencia, hay cuatro tipos de evidencia específicamente. Número uno, tenemos la evidencia documental, que son los registros físicos que nos muestran, es decir, un listado de asistencia a capacitaciones, un registro de inducción de personal de nuevo ingreso, por ejemplo, eh, una firma de los análisis de trabajo seguro, los permisos de trabajo también. Dígase, toda la documentación que se genera, una matriz de riesgo con la que contemos, toda la documentación que se genera dentro del departamento que se audita. Bien, esa es la evidencia documental. Ahora, cuando hablamos de evidencia física, después ya cuando pasamos a hacer el recorrido en la obra, en el proyecto, en la empresa, en el área que se vaya a auditar, y pues entonces evidenciamos el uso o no uso de los equipos de protección personal, por ejemplo. Ya cuando hablamos de la parte operacional, es también en esta revisión o inspección que realizamos en obra, pero validamos que se cumplan los procedimientos. Si usted indicó que para trabajar, por ejemplo, en altura se tiene que seguir el siguiente paso a paso, o para realizar trabajos en caliente se debe seguir un paso a paso, pues entonces en obra, en la inspección, usted valida que ese paso a paso se esté cumpliendo. Bien, entonces esa le sirve a ustedes como una evidencia operacional, cómo opera la empresa, cómo opera el personal. ¿Ok? Y por último, pues tenemos la evidencia testimonial, que es cuando nos acercamos a las personas y les hacemos ya preguntas en obra. Por ejemplo, usted recibe charlas de seguridad.
¿Usted le ha notificado cuáles son los riesgos de su actividad? ¿Usted conoce los riesgos de su actividad? Bien, ¿para qué usted utiliza el casco? Por ejemplo, ¿cuál es la función de eso? ¿Cuál es el riesgo que usted se expone cuando no lo utiliza? Básicamente es evidencia basada en el testimonio del personal de obra al nosotros abordarlos durante el proceso de auditoría. Entonces, ¿qué busca esta entrevista? ¿Qué busca esta evaluación, acercamiento, preguntas que le hacemos al personal? Básicamente, validar, como les decía, si se conoce el procedimiento. ¿Usted sabe cuál es el paso a paso de esa tarea? ¿Qué usted hace para realizar su actividad? ¿Cómo usted llegó a esa altura? ¿Por dónde usted pasó? ¿Qué equipos usted necesita? Bien, si conoce el paso a paso. Número dos, si entiende el riesgo, si sabe por qué se toman las medidas apropiadas de seguridad. Aunque, ¿qué pasaría si no las siguen? Y por último, si aplican el control. ¿Por qué? Porque a veces conocen el procedimiento, entienden el riesgo, pero no aplican el control. No se colocan, por ejemplo, la línea de vida, no se colocan el arnés, no se colocan el casco. Entonces, tenemos que validar en este proceso de entrevistas que se cumplan las tres, que se tenga el procedimiento y que se conozca, que se entienda el riesgo y que se aplique en campo la medida de control que se ha dispuesto o determinado. Entonces, claro, hasta aquí. No me dejen sola, chicos. Seguimos entonces. La seguimos, maestra, la seguimos. Bien. Entonces, en el proceso de entrevista, ya vimos qué buscamos en una entrevista, cuáles son los parámetros que debemos de, pues, tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la entrevista? ¿Cómo abordamos al personal? Hay diferentes tipos de preguntas que podemos emplear. Hay preguntas recomendadas y preguntas no tan recomendadas. Aquí vamos a ver cada una de ellas. Dentro de las preguntas recomendadas tenemos tres tipos. La principal, la que más se utiliza y la que más se recomienda, son las preguntas abiertas. Son preguntas en las cuales nosotros podemos, pues, permitir que la persona explique su punto. Bien, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento en caso de emergencia, para evacuar en caso de emergencia? Pues la persona tiene que darle una explicación un tanto extensa, ¿verdad? Que les permite a ustedes no solamente tener una respuesta en base a la pregunta que ustedes tenían, sino que a veces, y sucede mucho en nosotros los dominicanos, que hablamos más de lo que se nos pregunta. Decimos, a usted le preguntan, ¿cuál es el color de esa computadora? Y tú les respondes, ah, mira, es negra, porque cuando yo la fui a comprar habían azul, blanca, roja, pero la negra fue la que más me gustó. No le preguntaron todo eso, le preguntaron de cuál color es el computador. Entonces, como solemos dar respuestas un poco más amplias de lo que se nos pregunta, se recomienda mucho esas preguntas abiertas, porque podemos pues recabar bastante información y pues también nos puede, si prestamos mucha atención a las respuestas, nos puede permitir abrirnos una puerta a más preguntas. Bien. Luego siguen las preguntas cerradas. Recuerden, la primera más recomendada son las abiertas. Siguen las cerradas. Estas son que se limitan a un sí o un no, o a opción múltiple. Por ejemplo, ¿tú fuiste capacitado? Bien, por lo general, este tipo de preguntas, preguntas abiertas, se hacen o se utilizan como una antesala, perdón, estas preguntas cerradas, se hacen como una antesala a las preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿manejas el procedimiento de emergencias? Sí. Ok, ¿me lo puedes explicar? Entonces, de ahí, tú le hiciste una cerrada, pero esa respuesta te abrió la puerta a tú poder hacer la siguiente pregunta, que viene siendo una pregunta abierta, donde la persona, pues, se expresa mucho más, con mucho más libertad. Y por último, la tercera pregunta, tipo de preguntas recomendadas son preguntas de sondeo. ¿Qué son preguntas de sondeo? Son preguntas abiertas, igual que la primera que vimos, pero nos permiten darle seguimiento a algo. Por ejemplo, te hablan de un accidente y tú le preguntas, ¿por qué sucedió? ¿Cuál fue la causa de ese accidente? Ah, perfecto. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué protocolo se activó?
¿Ok? Y eso le permite a ustedes, por ejemplo, ¿qué protocolo usted activó? Cuando la persona le explique, usted valida si eso es congruente con el protocolo de actuación en caso de accidente. ¿Me siguen? Entonces, fíjense los tipos de preguntas que podemos ir haciendo que nos permiten recabar información importante. Ahora, ¿qué preguntas no son recomendadas? Así como vemos las recomendadas, también algunos tipos que no son recomendadas. Por ejemplo, y que nos sucede muchísimo, es que hacemos preguntas hipotéticas. Por ejemplo, ¿qué usted haría si se cae una persona de altura? ¿Qué usted haría si tal cosa? Entonces, es como ponerle situaciones hipotéticas que no necesariamente han pasado en la empresa y usted lo está poniendo a la persona como a prueba para ver si ellos manejan o no. Mejor, si vamos en esa línea, preguntar si se ha realizado algún simulacro o si hemos tenido alguna emergencia en la empresa. Si les dicen que sí, pues cuál ha sido y preguntar después, pues bueno, ¿y cómo ustedes actuaron en esa emergencia en particular? ¿Ven la diferencia? Desde preguntarle cómo usted manejaría tal situación de emergencia a decirle, ¿se ha presentado alguna? ¿Qué hicieron? Entonces al final tú tienes la misma respuesta, pero sin realizar una hipótesis. ¿Ok? Sin partir de algo que no ha sucedido. Preguntas provocadoras. A veces, y le decía a la clase pasada esto también, a veces hacemos auditorías internas en la empresa y conocemos por dónde cogea de alguna manera otro departamento, el departamento que nos toca auditar. Entonces venimos con esas preguntas que ya nosotros no sabemos la respuesta porque conocemos el departamento, esas preguntas buscapié, como dicen por ahí en el argot dominicano, pues son provocadoras. Lo ideal es evitarlas en todo caso, a menos que algún tipo de documento, lineamiento y Bueno, demás te direccione a eso. ¿Sí? voy conversando que estaba quemado. Intriga ahí. Te escucho muy lejos, No David. sé, si son los dolores, los dolores y unos años, no puede estar frito parar. Que tiene unos dolores y unos años que no puede estar frito parar. Listo, ya lo colocamos en mute. Entonces, también están las preguntas que sugieren, otra cosa, algo que se considera también como pregunta provocadora, es si usted le hace una pregunta a una persona y quizás usted no entendió algo, es importante usted decírselo con mucho criterio, con mucho profesionalismo. Mira, ¿me puedes repetir, por favor, lo que me dijiste, que no te logré entender? Y no como que se vea, entonces tú estás diciendo esto, como que hay un grado de incredulidad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque tenemos que manejar una entrevista completamente profesional. ¿Ok? Y por último, preguntas que sugieren la respuesta. Es decir, por ejemplo, uno le dice, entonces tú para trabajar en alturas utilizas arnés, tu línea de vida, casco, barbiquejo, etcétera, etcétera. No. Usted le pregunta, ¿qué usted usa para trabajar en altura? Bien. Porque en la pregunta anterior usted le da todas las respuestas y al final ellos le van a decir un sí o un no. O sea, usted está direccionando a la persona a donde usted quiere que vaya. Por ejemplo, entonces, ¿usted usa casco todos los días para trabajar? No. Ese tipo de preguntas no son recomendadas. Es mejor preguntar. Entonces, para usted trabajar, ¿cuáles EPPs usted utiliza? Y pues entonces que la persona le desarrolle cuáles son los EPPs que necesita en base a ciertas circunstancias, riesgos, etcétera, como el encuestado lo quiera abordar la respuesta. Entonces, en este proceso de entrevista, previo, ya posterior a ver el tipo de pregunta que podemos hacer, es importante seguir las siguientes reglas básicas. Número uno, como les decía con las preguntas abiertas, que las personas le dan mucha información y ustedes pueden como que prestar atención de si le dan información adicional. Bueno, una regla básica es que usted escuche más de lo que usted habla. Eso le va a permitir, pues, ir tomando nota de cualquier punto adicional que se mencione en esa respuesta, que a usted más adelante le pueda funcionar para seguir recabando un poquito más y haciendo preguntas mucho más dentro del proceso. Número dos, continuar o mantener un tono uniforme, ¿verdad? Que no se note como que usted se irrita o que usted se apaga en la auditoría. Es importante mantener un tono neutro, lineal, para que pues el proceso de entrevista se siga de manera oportuna.
Número tres, tenemos que validar los hallazgos, validar las evidencias, revisarlas correctamente. Y por último, es recomendable, perdón, no sacar juicios, ¿verdad? Por ejemplo, decir, no, ese departamento no sirve. En ese departamento están todos quemados. O sea, ese tipo de juicios. Nosotros como auditores tenemos que evitarlos. ¿Ok? Que recuerden que la auditoría, usted se olvida que usted es empleado de esa empresa, si es usted el auditor, ¿verdad? Y usted está auditando como si estuviera auditando una empresa completamente nueva. Usted se olvida de todo lo que usted vio antes. La auditoría se enmarca en el día que usted está auditando. Eso es importante. Entonces, jóvenes, luego de que pasamos por el proceso de entrevista, ¿verdad? ¿Qué buscamos ahí? Nosotros encontrar o levantar hallazgos, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pero dirán ustedes, ¿qué son hallazgos? ¿Alguno me puede decir? ¿Alguno sabe qué es un hallazgo? ¿O qué idea tiene de un hallazgo? Sí, maestra, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Junior. Un hallazgo es cualquier tipo de desviación que se encuentre en el proceso, en el día a día de las actividades. O sea, o condición insegura, o un procedimiento que esté subestándar, que no vaya acorde con las normativas, ya eso sería una desviación. Muchas gracias, Junior. ¿Algún otro tiene una idea de qué es un hallazgo? ¿David o Nicolás? Maestro, le Maestro, voy a escribir porque tengo gripe, entonces se hace difícil. Ok. ¿Sí? ¿Quién dijo maestra? David. Bueno, Ay, maestra, David, yo creo que estás trabajando, me dijiste, ¿verdad? sí, pero puedo Ok, te escucho. contar algo. Un hallazgo para mí sería algo como que se haya encontrado, como que nunca lo hayan visto, que nunca, algo nuevo, que haya aparecido nuevo en algún lugar, en el área de trabajo, que nadie pueda tener una explicación sobre eso. Ok. ¿Alguien más tiene otra idea para darles ya la respuesta final? José Augusto, ¿qué es un hallazgo para ti? Bueno, parece que no tenemos, que José tiene alguna situación con su audio, pero básicamente es tal cual nos decían en la primera respuesta, más que nada, con una pequeña variación. Un hallazgo no necesariamente es negativo, podemos tener un hallazgo positivo. ¿Por qué? Porque el hallazgo es la evidencia de cumplimiento o incumplimiento de un criterio de auditoría. Bien. Sabemos que la clase pasada mencionamos los diferentes criterios de auditoría, dígase los requisitos del sistema, las políticas, los procedimientos que estén establecidos en la empresa, ¿verdad? Un requisito de la ISO 45001 según sus cláusulas, los reglamentos, los procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, un hallazgo puede ser el cumplimiento de una política, puede ser el incumplimiento de un requisito. Bien, pero eso puede ser positivo o puede ser negativo, porque es básicamente validar qué tenemos versus lo que nos pide, nuestro criterio, nuestro requisito. ¿Ok? Entonces, estos hallazgos se clasifican de la siguiente manera, y aquí viene lo que les decía, la parte positiva. Se clasifican en conformidad, no conformidad, observación y oportunidad de mejora. Entonces, una conformidad, un hallazgo conforme, es el cumplimiento de un requisito. ¿Ok? Cuando estamos bien. Si decimos que vamos a hacer entrega de los EPPs, que se están entregando los EPPs. Ahora, no conformidad
es un incumplimiento de un requisito también. Puede ser de la norma legal, de un procedimiento, pero básicamente un incumplimiento de uno de los criterios que vimos anteriormente. Por ejemplo, la cláusula 8.1 de la ISO 45001. Aquí en este ejemplo violamos esta cláusula que nos dice, no se evidenció el permiso de trabajo en altura vigente para la actividad observada, incumpliendo el procedimiento interno y la ISO, ¿Ok? Por eso es una no conformidad, porque no se evidencia algo que nosotros decimos que se debe de cumplir. Por ejemplo, un personal que no conozca los riesgos asociados a su trabajo es un incumplimiento, por lo tanto es una no conformidad. También algo que puede ser una no conformidad es cuando se repite mucho una observación o una desviación que hemos encontrado. Por ejemplo, y le estoy primero la definición de una observación. Una observación es una situación que no es un incumplimiento, pero podría convertirse en una no conformidad si no se corrige o si se repite mucho en esa misma auditoría. Por ejemplo, si usted está inspeccionando un registro de asistencia a charlas y usted se da cuenta que no tiene, le hace falta la firma a un registro. Entonces usted puede colocar una observación de que se deben de verificar los campos de los registros porque en el formulario tal, de la fecha tal, usted encontró un documento que le faltaba una información X y coloca ahí la información y se puede colocar la foto de la evidencia mucho mejor. Ahora bien, si usted sigue buscando más charlas y más charlas y más charlas y en la mayoría usted sigue encontrando esa casilla vacía, entonces ya no es una observación, porque no fue algo que pasó aleatorio, es algo que se repite a lo largo de los documentos. Entonces ahí pasa a ser una no conformidad. O si, por ejemplo, estamos auditando diferentes departamentos y usted en esta auditoría encontró un formulario vacío o con espacios. En otra auditoría de otro departamento también lo consigue, en otra auditoría de otro departamento, pues ya le está diciendo que es un error o una debilidad general. Entonces pasa también a ser una no conformidad, porque es algo que se está repitiendo, es algo, wow, se me fue la palabra, pero es algo como que cíclico, algo que se repite en todos los departamentos. Entonces ya no es una observación única de que el departamento tal tiene una desviación por un formulario incompleto. Es que ya hay varios departamentos que tienen muchas desviaciones referentes a espacios incompletos o casillas sin rellenar. ¿Ok? Y por último, tenemos pues las oportunidades de mejora, que son sugerencias para mejorar la eficacia del sistema. Puede ser que el sistema cumpla, pero usted sugiere que se mejore. Por ejemplo, si usted encontró los registros de inducción del personal, encontró los registros de donde se demuestran los peligros y los riesgos, le presentaron los ATS, los permisos de trabajo, ¿verdad? Bien completados, firmados, alineados con la matriz de riesgo. Usted va a obra. El personal usted le hace preguntas y le responde correctamente. Utiliza sus EPPs. Pero usted ve dos o tres que se quitan el casco, ¿verdad? Otro que no usa lentes y quizá otro que no tenga un guantes. Pero después, a modo general, usted ve cumplimiento en la obra. Entonces usted puede colocar como una oportunidad de mejora que se fortalezca, por ejemplo, el programa de capacitación del personal referente al uso de PPs. O que las inspecciones que se hagan en obra sean más, se robustezcan más. ¿Ok? Básicamente eso. Entonces la diferencia, volvemos atrás. Cumplimiento, conformidad, es cuando cumplimos un requisito, cuando nos muestran la evidencia de algo que pedimos. No conformidad es cuando se incumple un requisito específico. Observación es cuando no es un incumplimiento, pero tenemos una debilidad, como su nombre lo dice, una desviación en algún proceso. Dígase falta de una firma, falta de una fecha, etcétera. Y oportunidad de mejora es que estamos cumpliendo el requisito, pero podemos mejorarlo, podemos robustecerlo un poco más. Bien. Entonces, ¿cómo ustedes deben de redactar esos hallazgos? Y presten atención porque vamos a pasar a hacer una práctica con un levantamiento de hallazgos, una redacción de hallazgos. Número uno, tienen que usar un lenguaje objetivo y técnico. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a poner, por ejemplo, un incumplimiento o un cumplimiento, tienen que asociarlo al requisito que estén cumpliendo. Por ejemplo, si yo estoy incumpliendo con la política de la empresa, pues yo tengo que asociarlo a eso. Si yo estoy incumpliendo con una cláusula de la ISO, pues también tengo que asociarlo a cuál cláusula de la ISO estoy incumpliendo. Le estoy agregando esa no conformidad.
Tenemos que evitar juicios personales, ya le puse varios ejemplos ahorita. No mencionar nombres de las personas. Ser claro y ser específicos, como les decía ahorita. Tenemos que ser puntuales con lo que estamos redactando. ¿Qué fue lo que encontramos? Y como también le acabo de mencionar, citar el criterio, o sea, en base a qué nosotros estamos diciendo que cumple o que no incumple. Bien, entonces, ¿cómo se redacta? Aquí debajo le puse uno de los que presenté en la definición anterior, pero les taché informaciones que serían propias del hallazgo y le coloco aquí en negrita y subrayado frases que no deben de faltar. Por ejemplo, si usted va a redactar una no conformidad, por ejemplo, usted debe de iniciar, se evidenció tal cosa. ¿Qué usted vio? Usted encontró un registro vacío, usted validó que la actividad no contaba con un documento que está normado, que debe de existir, ¿verdad? ¿Qué usted encontró en esa entrevista, en esa revisión? Y luego, ¿cómo eso que usted encontró incumple o cumple con el documento o el criterio de auditoría que usted haya establecido? Dígase, si hay un procedimiento interno, poner cuál procedimiento es el procedimiento, código tal, tal, de nombre tal. Bien. Por ejemplo, incumpliendo el procedimiento de trabajo en caliente del código tal, tal, tal en su versión tal. Bien. O como decía aquí el ejemplo que está tachado, incumpliendo el procedimiento interno y la ISO 45001, ¿dónde? En la cláusula tal. Entonces, ustedes no tienen que saberse la normativa completa. Eso es importante, para que no se me abrumen desde ahora. Pero la normativa la pueden tener impresa, pueden verificar, hacer una lista de posibles preguntas y posibles respuestas, documentos que tienen que estar asociados a esos requisitos de la ISO 45001. Y pues ya cuando ustedes tengan hallazgos en el proceso de entrevista, en el proceso de auditoría, pues ustedes pueden ir buscando hasta sentarse a leer la ISO y saber a qué requisito aplicarlo. Mientras usted está auditando, no necesariamente usted tiene que poner a qué requisito incumple. Usted va tomando nota, encontré tal cosa, tengo tal evidencia, toma fotos, si le permite tomar fotos, toma códigos de documentos a evidenciar, toma la fecha, quiénes firmaron, cómo se llama BCATS, de qué actividad se trataba, ok, qué personal no aparecía, qué situación usted encontró en obra. Usted va tomando nota de todo eso. Y ya después usted va a tener un tiempo que les va pues ya a ceder el auditor líder, o si usted es el auditor líder, usted establece el tiempo que se va a tener o con el que se va a contar para redactar los hallazgos. Por lo general no es el mismo día, por lo general se le da por lo menos hasta el otro día, que usted se pueda sentar y todo eso que usted encontró, usted lo pasa en limpio en una hojita y puede ir leyendo su normativa y saber dónde que usted lo va a colocar, a qué requisito le aplica, a qué cláusula le aplica. Bien, hasta aquí. ¿Todo claro? Antes de pasar al ejercicio, porque necesito su participación en la práctica. Bien. Aquí Junior me coloca que sí, que todo claro. Jóvenes, necesitan hablar porque para realizar este ejercicio que vamos a hacer, pues es con ustedes. Entonces, vamos a leer una situación encontrada en una auditoría y necesito que ustedes me clasifiquen si corresponde a un hallazgo, a qué tipo de hallazgo corresponde, una no conformidad, una conformidad, una observación, una oportunidad de mejora, a qué corresponde exactamente. Entonces, vamos a ver quiénes están por aquí. Rubén, ¿puedes apoyarme con la lectura de el evento o lo que encontramos durante la inspección? Lo que estoy proyectando acá en pantalla. Escucha, Ricardo, estoy un poco lejos. Perdón, Rubén. Escucha.
Te escuchamos un poco lejos, Rubén. Junior, ¿puedes apoyar a Rubén con la lectura, por favor? Positivo, positivo, maestra. Hallazgos. Redacción. Durante la auditoría en un proyecto de construcción, el auditor observa trabajos en altura en el nivel 4. El personal cuenta con arnés y línea de vida instalada. Sin embargo, el permiso de trabajo en altura presentado no tiene la firma del supervisor responsable. No indica la fecha de vigencia. No se encuentra disponible en el área de trabajo. Estaba en la oficina. El supervisor indica verbalmente que el permiso sí se elaboró en la mañana. Gracias, Junior. Entonces, nos dice que durante una auditoría, ¿verdad? Se observó que el personal contaba con sus equipos de protección personal, pero ¿qué hacía falta? Y mientras lo van detectando, es importante que sepan que les voy a pedir. Les voy a pedir que me indiquen si se trata de una no conformidad, de una observación o de una oportunidad de mejora. Y luego que redactemos el hallazgo completo. Entonces, vamos paso a paso para hacerlo juntos. Ya vimos las premisas. Se encontró un personal con el uso de EPPs, pero el permiso de trabajo en altura que se le mostró al auditor que ustedes encontraron, primero no tenía firma del responsable. Segundo, no tenía fecha de cuándo fue que se hizo eso. O sea, no sabemos si eso corresponde necesariamente a la actividad que usted está viendo. Bien. Y por último, no se lo mostraron en la obra, se lo mostraron en oficina porque en obra no lo tienen. ¿Ok? De manera verbal, le dijeron que el permiso se hizo en la mañana. Ahora usted no tiene cómo validarlo porque ni tiene la firma, ni tiene fecha, ni fue firmado, ni está en obra. O sea, no hay manera de que usted valide lo que se le acaba de decir. Entonces, José Augusto, para ti, ¿qué tipo de hallazgo es? ¿Es una conformidad, una no conformidad, una observación, oportunidad de mejora? ¿Y por qué? Ya que está la auditoría y se sabe que es la auditoría, sería un hallazgo. Ahora, si no se sabe que es la auditoría, sería una oportunidad de mejora. No, definitivamente es un hallazgo, José. Ese Todos es un son hallazgo, hallazgos, positivos o negativos. exactamente. Entonces, Pero ahí lo que necesito saber cuál de los hallazgos es. No conformidad, observación u oportunidad de mejora. ¿Cuál de los tres? la oportunidad de mejora me voy. ¿Por qué? Porque puede ser que se le haya escapado poner la fecha Ujú. y darle una oportunidad para que ellos lo hagan. En mi caso, daría. Solamente faltaba la fecha, José. Faltaba la fecha, era la fecha que faltaba, no era. Vamos a volver atrás. Leo. Aquí. El permiso de trabajo en altura no tiene firma el supervisor responsable. No indica la fecha de vigencia y no se encuentra disponible en el área de trabajo. Ah, no, no, no. No, no. Una, inco- una, una inconformidad. No, Junior, cuéntanos. Sí, José, perdón. Antes de darle la palabra a Junior. es una falta grave, es una inconformidad. Ok, Junior, cuéntanos. Que yo diría que es una observación, ya que se siguió el procedimiento, o sea, se elaboró el permiso, pero este no fue supervisado, ya sea por el HC. El HC no dio seguimiento a que se completara todas las partes del permiso. Están así que los colaboradores tenían todos sus CFP, anclaje y todo eso. Lo que faltó fue la parte de documentación que no fue auditada por el HC, que se había cumplido. ¿Y Entonces, cómo tú sabes que ese documento se hizo para esa actividad ese día?
Bueno, él está lleno, lo que falta es ser validado por el supervisor y está en la oficina. O sea, había una intención inicialmente de seguir el procedimiento. Lo que no fue auditado es el seguimiento del procedimiento, cosa que le corresponde al supervisor HCD. En el documento tenía la fecha que te decía cuándo se elaboró. Ah, ese es un detalle importante, no tenía fecha. Si hubiese sido super auditado el documento previo al inicio de la actividad, detectan que no tenía fecha y que también le faltaba la firma de responsable. Siendo así, Yo- nada te garantiza que ese documento se haya hecho ese día para esa actividad. Y como usted dice, todo debe ser evidenciado, entonces ahí no se puede exactamente, tiene toda la razón, no se puede evidenciar de que fue hecho para esa actividad. Puede que tuviera un permiso lleno ahí y lo buscaron para salir del paso. Hasta en la oficina buscaron uno que no se hecho. Tiene toda la razón, maestra. Yo diría que entonces es una desviación. Gracias, Junior Nicolás. Te escuchamos. Ah, me voy a escuchar medio ronco porque la No te gripe, como es. preocupes. Es una no inconformidad, maestra, porque uno, usted decía ahorita que si le falta, aunque sea una firma, ya puede ser una observación, pero le falta la firma del supervisor responsable, no indica la fecha y no se encuentra en el área de trabajo. O sea, ya tiene varias faltas. Entonces es una no inconformidad. Porque lo primero es que tiene que tener su firma para validar que el permiso, que pueden acceder al área, vamos a suponer. Entonces, la fecha es muy importante para saber cuándo se hizo ese trabajo. Y ese permiso debe estar en el trabajo para validar, porque vamos a suponer que si vamos a hacer un trabajo en una subestación, te van a pedir el permiso y si usted no tiene el permiso, usted no puede entrar. Entonces, ese permiso debe ir con usted en toda parte. Entonces, es una no inconformidad. Muchas gracias, Nicolás. Y es correcto, tal como lo acabaste de decir. Primero, la evidencia objetiva que tenemos, el permiso no tiene firma y no tiene fecha. El permiso no está en el área de trabajo y la actividad se estaba ejecutando al momento de la auditoría, pero en la actividad no estaba ese permiso. Entonces, tal cual lo acabas de decir, Nicolás, se trata de una no conformidad, justamente por las premisas que acabas de explicar. No solamente es que le falta una firma, es que tú no sabes si el documento se hizo ese día. Te están diciendo que se hizo ese día, pero un hallazgo necesita una evidencia. Bien, eso es importante. Ustedes no se pueden quedar con algo ambiguo que le digan, ah, sí, se hizo esta mañana. Demuéstrame lo que se hizo esta mañana. Tú tienes una foto de cuando tú estabas recolectando la firma, por ejemplo, cuando tú se lo estabas presentando al personal. Tienes evidencia de que eso se hizo hoy. Pero mientras tanto, en auditoría, señores, las palabras no son suficientes, lamentablemente. Tenemos que tener evidencia objetiva. Cuéntanos, Junior. Otro detalle, profe, también debe verificarse el contenido, el cuerpo, de cómo se llenó el permiso. O sea que para llenar un permiso se hace una especie de análisis de lo que necesitamos, lo que se requiere, todo lo que se va a usar hay que plasmarlo ahí. Entonces hay que ver también si el cuerpo del permiso compagina con lo que se está haciendo. Eso es así. Eso es así. Muchas gracias, Junior. Entonces, jóvenes, ahora, identificado esa no conformidad, ¿verdad? El tipo de hallazgo, identificado las desviaciones, tenemos que redactar el hallazgo. Y recuerden, le voy a dar un poquito para atrás, que hablábamos que para redactar el hallazgo iniciamos con no se evidenció o se evidenció. ¿Qué se evidenció? Tal cosa y tal cosa. ¿Y qué incumplimos con eso? Tal cosa y tal cosa. Bien, entonces en este caso, para iniciar, sabiendo que es una no conformidad, sabemos que fue que algo no se evidenció. ¿Y qué fue lo que no evidenciamos? Le pongo el ejercicio de nuevo aquí. ¿Qué no evidenciamos? O la firma del supervisor, no sabemos qué día se hizo, si se hizo o no se hizo, no estaba en oficina, eso evidencia. Exactamente. Entonces se evidenció que el permiso de trabajo en altura no contaba con la firma, fecha y no se encontraba disponible en el área de trabajo. ¿Y qué sigue? Incumpliendo con, y ahí usted lo asocia a qué incumple. En este caso hay un requisito de la norma, ¿verdad?
que lo podemos colocar en este incumplimiento, que es la cláusula 8.1 que está en control operacional. Y les voy a proyectar qué dice esta cláusula. Nos dice, la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión. Fíjense, planificar, implementar, controlar y mantener. ¿Ok? Entonces, dentro de esa planificación, ¿qué usted hace? Para usted ejecutar el trabajo, el ATS, ¿se hace antes o después del inicio del trabajo? Disculpe, Antes, maestra. antes, ¿Y el permiso de trabajo se hace antes o después? antes también. Antes de Antes comenzar Entonces, la labor. Antes de para comenzar la labor. ustedes, hacer algo antes de que inicie un trabajo significa planificar. Bien, te va a planificar qué se va a hacer y cómo se debe de hacer. Luego se debe de implementar, validar que lo que usted escribió en ese ATS y en ese permiso de trabajo se cumpla, ¿verdad? Dando los EPP que se necesitan, garantizando espacios de trabajo seguros. Tercero, controlar, validar que el personal lo haga, ¿verdad? Y que no, a medio de la actividad no se retiren los EPP, por ejemplo. Y mantener los procesos necesarios para que eso se cumpla, es decir, mantenerse, ¿verdad? Dando rondas por el área, si tenemos un técnico ahí también, el mismo encargado de la actividad, capataz, ingeniero, también pues asignarle la responsabilidad de que se involucre, de que su personal se involucre. Entonces, dicho esto, nosotros estamos incumpliendo el requisito 8.1, que si se fijan es amplio. Yo solamente le leí el primer parrafito, pero este requisito también nos habla de que se eliminen los peligros y se reduzcan los riesgos. ¿Ok? Dígase que si no se tiene una matriz de riesgo, por ejemplo, también se puede asociar a esta cláusula. ¿Me van siguiendo? Positivo, maestro. Lo escuchamos, maestra, escuchamos. Entonces, aquí La está la escuchamos, redacción. maestro. Excelente. Aquí está la redacción entonces de lo que acabamos de decir. Se evidenció que lo que dijo José, que los trabajos en altura no contaban con un permiso vigente. ¿Por qué no era un permiso vigente? Porque no tenía fecha, usted no sabe de cuándo es. Y tampoco estaba aprobado en esa área. ¿Por qué no estaba aprobado? Porque no tenía firma. Sin firma no hay aprobación. Entonces luego usted explica por qué, dado que el permiso no presenta firma ni fecha de vigencia. ¿Incumpliendo qué? El capítulo de control operacional que establece la ISO 45001 en la cláusula tal. Puede ser que sea incumpliendo la política de seguridad y salud en caso de que sea otro tipo de hallazgo. Incumpliendo la caracterización de procesos establecida, incumpliendo, sea cualquier documento que usted haya listado ahí, que mencione que se tiene que cumplir eso, usted lo coloca aquí, incumpliendo tal cosa. ¿Qué estamos incumpliendo? Una normativa, estamos incumpliendo un artículo del reglamento 522-06, una cláusula de la ISO 45001, un punto de un procedimiento. ¿Qué estamos incumpliendo? Entonces, básicamente es eso. Jóvenes, hasta aquí el último tema de nuestro diplomado. Así que les doy la oportunidad de cualquier pregunta, duda, sugerencia, antes de que pasemos a una última revisión de su proyecto final. Maestra, Este es el ah, momento de preguntas. Sí, Nicolás. las clases del lunes pasado, ¿cuándo la van a subir? Y esta, porque se supone que si el lunes es el último día, Ujú. sería bueno que suban esa clase antes del lunes. La del Tengo lunes pasado entendido que se y había esta. compartido. Vamos a ver. Disculpa. La clase del lunes se compartió, ¿no? No, Vamos a validar. Estoy aquí chequeando en el grupo. yo la he buscado y no la he visto. Mira, la clase del miércoles pasado sí se compartió, solamente falta la Sí. clase del lunes. Yo estaré escribiendo administración, automáticamente se finalice la clase de hoy para que ustedes puedan recibir ambos links, el link del lunes pasado y el link de la clase de hoy. Sí, maestra. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, mientras le van surgiendo las preguntas, vamos a dar una última chequeadita al trabajo final. Nosotros vimos ya hace 2 clases y eso está en la última grabación que se compartió, que fue la del miércoles de la semana pasada. Básicamente, ¿en qué se basa o a qué se refiere el proyecto final? Bien, primero es el diseño e implementación de un sistema de gestión, un diseño bastante básico, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la modalidad? Vamos a tener grupos de mínimo, de al menos 3 personas, no más, no más de 3 personas. Eso yo lo dejo a su discreción, que ustedes lo armen como gusten. Ok, no más de 3 personas. Si hay alguien que no logró, pues, ponerse en un grupo, puede escribirme privado y vemos, pues, la viabilidad de que lo realice de manera independiente. Pero lo que sí es que tienen que realizarlo, porque sin esta práctica o examen final, ustedes no podrían tener acceso a su certificado, porque eso es lo que me permite validar a mí que ustedes entendieron todo el temario y todo el desarrollo de este diplomado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser la presentación de este trabajo? Ustedes van a tener el próximo lunes la oportunidad de hacer una exposición de 10 a 15 minutos por grupo para presentarme su proyecto. ¿Ok? Estaremos haciendo un sondeíto. Yo lo puedo poner aquí por una ruleta o algún tipo de plataforma digital que me permita seleccionar al azar un grupo. Iniciamos con el grupo que se selecciona en la ruleta. O si hay un grupo que desea iniciar, que lo elige por sí mismo, pues le damos la oportunidad de que inicie. Además de esta exposición, yo debo de tener en mis manos, o sea, en mi correo electrónico, deben de enviarme el documento físico. Es decir, toda la práctica en físico tienen que enviármela, de manera digital, perdón. De manera que ustedes vayan proyectando y yo también pueda ir corrigiendo. Ya para el miércoles próximo es feriado ese día. Entonces puede ser que no reciban la calificación el miércoles, sino que la reciban el jueves, ya el resultado de su trabajo. Dígase si ustedes aprobaron o no aprueban la certificación. ¿Ok? Este grupo ha sido bastante bueno, ha sido bastante participativo y pues las dudas o hallazgos y desviaciones que hemos tenido en los trabajitos se han ido pues explicando aquí mismo en la clase, por lo cual entiendo que siguiendo esa misma línea deberíamos pasar todos, ¿verdad? Pero tengo que recibir los programas, el sistema de gestión que ustedes van a implementar y también que ustedes lo expliquen. Entonces, mencionamos cuál es la estructura del trabajo. Sí, Nicolás. Termine, maestra. Ok. La estructura del trabajo, número 1, van a iniciar describiendo su proyecto. ¿Qué tipo de obra es? ¿Dónde está ubicada esa obra? ¿Qué tiempo va a durar esa obra? Dígase, por ejemplo, ¿qué tipo de obra es? Construcción de el supermercado tal, ubicado en la calle tal y tal, de tal sector, de tal municipio, y tendrá una duración de 8 meses, por ejemplo. Bien, ya estamos viendo cuál es la obra, dónde se ubica y qué tiempo va a durar. También tienen que indicarme qué número de trabajadores van a tener. Recuerden que todo esto es hipotético. Si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto y pueden pues sacar la información de ese proyecto, pues mejor, es mucho más verídico. Entonces, ¿cuáles son las principales actividades que se van a realizar? Se van a realizar excavaciones, se van a realizar trabajo de terminaciones, se van a realizar trabajo en altura. ¿Cuáles son las principales actividades? ¿Ok? Ahora, de esas principales actividades, tienen que decirme cuáles son los riesgos más relevantes y hasta los riesgos más críticos que ustedes van a tener ahí, listarlos también. Bien, entonces, por ejemplo, construcción de un edificio de 3 niveles, esto es para el tipo de obra que mencionábamos arriba. Construcción de un edificio de 3 niveles ubicado en Santo Domingo con una duración de 8 meses. El mismo se requerirá una mano de obra de 80 colaboradores y los principales riesgos son riesgos de caída, de izaje, de contacto eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Ven como en una oración yo pude, aunque el ejemplo que está aquí escrito es mucho más cortito, no involucra toda la data de arriba, pero yo en lo que le acabo de decir, pues sí lo involucramos.
Entonces, básicamente, eso involucra en la descripción del proyecto. Entonces, luego que describimos el proyecto, que eso es para que yo pueda entrar en contexto de lo que ustedes me van a elaborar, van a hacer 5 cosas y les quité una, les quité los indicadores, porque ya hicimos una práctica que podemos pues avalarla con eso. Entonces, ¿qué ustedes van a preparar? La política de seguridad y salud asociada a su proyecto. Los objetivos de seguridad y salud también. La matriz de peligros y riesgos, enlazadas obviamente a las principales actividades que ustedes mencionaron arriba. Los procedimientos y controles básicos. En ese punto, ustedes me van a elaborar un ATS, un solito, de una actividad cualquiera que ustedes hayan puesto ahí en su matriz de riesgo, que corresponde a una de las actividades principales. Bien, te va a coger una de esas actividades y le va a hacer un ATS. Luego van a preparar su programa de auditoría y el plan de auditoría. Ok, ya hicimos práctica de todo eso y los revisamos en clase. Ustedes tienen el formato de la matriz de riesgo, ustedes tienen el formato del ATS, ustedes elaboraron un plan de auditoría la semana pasada que también les compartí el formato. ¿Ok? Y el programa de auditoría ya vieron que lo pueden hacer con un calendario. Bien, así que básicamente tienen todo. ¿Claros hasta aquí? Sí, maestra. Entonces, ¿qué recomendaciones les brindo? Son 3 personas. Si son 3 personas, divídanse las responsabilidades. Por ejemplo, la primera se puede colocar como 2 temas porque tenemos política y objetivos. Entonces, hay una persona que puede tener la política y los objetivos. Otra que tenga la matriz de riesgo y los ATS. Bueno, pues eso es como que lo más pesadito. Se puede poner a uno, o sí, otro la matriz de riesgo y el ATS, porque el ATS tú lo elaboras partiendo de la matriz de riesgo, ¿verdad? Y otro que elabora el programa de auditoría y el plan de auditoría. De esa forma, pues es más fácil que ustedes puedan dividirse la carga y tener el proyecto a tiempo para el próximo lunes. Y asimismo, los temas que a usted le toca desarrollar son los mismos temas que usted va a exponer el próximo lunes. Cuéntanos, Junior. Ah, importante, ustedes tienen que fijarse, aunque se dividan las cosas, de que ustedes estén hablando de lo mismo. ¿Ok? Que el proyecto sea el mismo. Que no que en un lugar me hablen de, de construcción de un edificio de 3 niveles y que cuando entre su compañero, ustedes me estén hablando de construcción de un supermercado. Entonces, no es coherente. Es importante que ustedes revisen que la documentación sea coherente. Junior, cuéntame que tienes la mano levantada. Sí, sí, maestra, una duda. Todas las prácticas que hemos venido desarrollando en cada clase hay que presentarlas desarrolladas también. Básicamente. Eso era lo que decía. Básicamente, si usted va a seguir con o sea, si las prácticas que usted ha hecho, porque recuerden que hemos tomado temas aleatorios, ustedes han tenido la oportunidad de tomar el tema que quieran. Si ustedes van a desarrollar la descripción del proyecto en base a la práctica que usted ha hecho, por ejemplo, hicimos una matriz de peligros y riesgos y ahí usted puso cuáles eran las actividades, ¿verdad? Si usted va a hacer un proyecto, o sí, si su proyecto va a contar con esas mismas actividades, esos mismos peligros y riesgos, pues usted puede utilizar la misma matriz que hizo para la práctica. ¿Me sigue? Ok, ok, está claro. Gracias. También puede que alguien me preguntó en la clase que estuvimos viendo esto, si pueden hacerlo todo desde cero, para practicar, perdón, todo lo aprendido. Sí, también pueden hacerlo desde cero. Puede ser un proyecto completamente diferente a lo que hemos visto en clase. Bien, pero obviamente en base a los conocimientos que se han expresado, en base a los requisitos de la norma, ¿verdad? En base a las prácticas que hemos hecho, cómo se ha hecho y esa dinámica básicamente, y los formatos que se le han compartido. ¿Algo más? Pregunten, jóvenes, nos quedan aquí 45 minutos que son para ustedes. Todo lo que quieran saber, yo estoy a la disposición de presentárselos. Mm, mm. Bueno, profe, bueno, maestra, bueno, a mí solamente me gustaría que subiera en la clase para uno estudiarla de una vez y para que ganar tiempo. O sea, más o menos lo que usted acaba de decir del trabajo final,
usted sabe que uno no va a recordar todo, entonces cualquier cosa uno debe dar una chequear a lo que usted está pidiendo y ahí uno lo va haciendo. Mientras más rápido suban, más rápido con la ayuda de Dios, nosotros lo hacemos. Así es, así es. Yo me voy a encargar, me voy a acercar a la administración desde que finalicemos hoy para pedirles que lo carguen lo antes posible. Posiblemente lo tengan esta misma noche o mañana a primera hora, Dios mediante. si Dios lo permite, es así. Jóvenes, ¿alguna duda? Hoy es nuestra última clase de temas nuevos. Cuéntenme cómo les fue en el diplomado. ¿Lograron absorber algún tipo de información? ¿Satisfació? ¿Cómo se diría? ¿Fue satisfecha la información? Perdón, con sus necesidades. ¿Completó todo lo que ustedes buscaban? Satisfizo es la palabra. Satisfizo. En lo personal, maestro, realmente me he sentido muy a gusto. Ah, usted ha tenido mucha paciencia, realmente es una parte que hay que agradecérselo, ¿me entiende? Porque no es fácil. Ah, o sea, ser quien usted es. Estamos agradecidos por la forma en que usted enseña. Bueno, en lo personal, y estoy seguro que los demás compañeros también, estamos agradecidos por todo lo que usted, el tiempo que usted nos ha dedicado, la paciencia que usted ha tenido, de que nosotros digamos, profe, ¿tú puedes repetir? Y usted repite. Entonces, realmente es algo que yo he notado mucho, eh, y es algo especial que usted tiene. Realmente agradecido de mi parte. No cambie nunca. Y que Dios Muchas me la gracias, bendiga y Nicolás. la siga llenando de sabiduría. Gracias, gracias. Y de esto ustedes se llevan, jóvenes, que no solo conmigo como facilitadora, cualquier otro facilitador donde ustedes pues tomen una práctica, tomen una formación, etcétera, ustedes tienen que sentirse en la libertad de preguntar porque ustedes han hecho una inversión y es para ustedes salir de ahí sin dudas, salir con todo aclarado. O sea, no importa cuántas veces ustedes tengan que preguntar, usted pregunta. Que para eso, ¿verdad? Usted está invirtiendo en su crecimiento personal y profesional. No, en mi caso, ¿puedo hablar? Claro, José. Mi caso fue algo que me lo encontré, ya me di cuenta. No voy a coger tanta presión cuando me auditen, porque cuando tú sientes que hay una auditoría, te sientes que se te está cayendo el mundo, tú sabes, aunque tú tengas las cosas, te sientes presionado. Entonces ahí yo aprendí ya a hacer las cosas de otra manera. Ver que lo que yo hice, lo que yo estoy haciendo es correcto y sentirme seguro cada vez cuando me hacen cualquier pregunta. Y de otra parte, usted ha sido excelente profe. De verdad que yo lo he entendido todo lo que usted hace, no es, a veces usted dice, ¿entendieron? Y es que usted habla muy claro y entendemos, en mi caso, todo entiende porque usted habla muy claro y si tiene que repetir las cosas 2 veces y 3 veces, lo hace con todo el amor. Entonces eso es una parte muy importante que no todo el mundo tiene esa facilidad como profesor. Hay profesores que te dicen, ya, yo te dije esto, y como que no se preocupan porque tú estés seguro, porque ellos estén seguros de lo que tú sabes. ¿Tú me entiendes? Que no tienen esa inquietud si tú sabes o no sabes. Entonces esa parte es algo que usted tiene de naturaleza y eso es lo que veo. Y nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias, José. Algo importante que dijiste al principio también es que a veces se colocan, se ponen nerviosos cuando lo están auditando. Es importante que ustedes sepan que la auditoría no busca incumplimiento, todo lo contrario, busca cumplimiento. Por eso quise o le hice énfasis en que los hallazgos pueden ser positivos, no necesariamente es negativo. Lo que pasa es que nos preocupamos pensando en que va a pasar lo peor, ¿verdad? Y de alguna manera eso es bueno para nosotros como profesionales, porque eso significa que a nosotros nos preocupa el sistema. Nosotros queremos que todo salga bien. En el momento en el que eso no nos preocupe, quizá, ¿verdad? La empresa va a decir, bueno, ¿qué está pasando con José? ¿Qué está pasando con Rubén? Que hay una auditoría y como que no lo veo con las pilas puestas.
Entonces, el hecho de que usted se preocupe deja mucho de decirle a usted como profesional. Lo que sí es que no dejar que los nervios, pues, lo bloqueen de alguna manera, que piensen que la auditoría busca cumplimiento, más que nada, y nada, enfocarse en cumplir con lo que usted dijo que iba a hacer. Por eso les recomendé y le decía la clase pasada a Carola, y creo que era, si no me equivoco, que ella está próxima a una auditoría, que es simple. Se valida cuáles son tus requisitos legales, prepara una tablita que te dice la ley que debes de cumplir, que te dice Ujú. lo que tienes que cumplir, y a una chequeadita en obra, que tú estés cumpliendo con eso, aparte de revisar tu documentación. Y con eso tú estás cubierto. Cuéntanos, Carlos. No, buenas noches, disculpe, profesora, solo escucho. Que pasa que entré hace un momento que tuve inconveniente. No te preocupes, Carlos, no pasa nada. Y nada, jóvenes, es eso. Traten de validar que cumplen, revisen sus documentos, que estén bien completos, porque a veces ustedes hacen todo, hacen sus ATS, hacen sus permisos, imparten las charlas, tienen la señalización adecuada en el proyecto, ¿verdad? Tienen su matriz de riesgo, tienen su política bien redactada, tienen todo, pero por ejemplo, buscamos la política y no tiene la firma de la alta dirección. Entonces, a veces se nos escapan como esos pequeñitos detalles que es importante revisarlo con mucho cuidado y detenimiento. ¿Alguna otra intervención, jóvenes? Por acá nos escriben, vamos a ver, Rubén, que le gustó, siente que no, siento que puede seguir absorbiendo más. Lástima que no puede hablar, pero que gracias por todo. Yo también los quiero a ustedes. Maestra, Cuéntanos, Nicolás. un auditor, cuando un auditor va a una empresa, vamos a suponer que no, le ponen no conformidad, vamos a suponer. Si encuentran cosas muy graves, pueden cerrar la empresa. Depende qué auditor sea, pero sí. Si, por ejemplo, Ok. ustedes lo van a auditar del ministerio, ¿verdad? Ajá. Y van a ver el cumplimiento de la normativa local, básicamente, ¿verdad? Son los auditores que validan que se cumpla la reglamentación. Y usted tiene no conformidades graves, sí, pueden cerrarle la obra. Oh, Lo hablábamos gracias. también en la clase pasada, porque justamente su compañera tiene una auditoría de certificación con los entes reguladores del país y, pues efectivamente tiene que cumplir su sistema, porque si tiene algún incumplimiento grave, efectivamente podría resultar en el cierre de su proyecto. Ok. Bien. Bueno, no sé si la academia desea darnos algunas palabras, Esther, si estás por acá con nosotros, antes de finalizar pues la clase de hoy. No, no, por el momento no. Excelente, gracias. Esther, nos preguntan los jóvenes que cuándo podrían tener la grabación de las últimas clases, del lunes y hoy, ya que ellos tienen que elaborar su proyecto final para el próximo lunes y presentarlo. Entonces quisieran tener toda la data a mano. ¿Tenemos una fecha? Ya, sí, ya mañana, Dios mediante, la van a tener las dos disponibles. No he podido subir la del lunes porque hemos tenido problemas con el internet. Entonces, para descargar y subir las clases son videos bastante pesados. Entonces, tengo que tener internet bueno. Pero ya hoy me arreglaron la conexión, entonces mañana ya las dos la tienen disponible, la del lunes y la de hoy. Excelentísimo, muchísimas gracias. Entonces, jóvenes, nada, fue un placer para mí. Todavía no estamos en las palabras finales, ¿verdad? Porque todavía nos falta ver la presentación del proyecto, pero a lo largo de todas estas semanas fue un placer para mí poder presentarles o compartirles del conocimiento adquirido, de mis experiencias. Trato siempre, como les decía en la primera clase, de presentarle pues
los temas documentales de reglamentación y demás con ejemplos prácticos, con cosas que he vivido, cómo se han resuelto, para que ustedes pues puedan enlazarlos rápidamente, porque a veces nos presenta la normativa y uno lo ve como mucho bla, 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 y al final cuando se va a aplicar, pues no se entiende bien. ¿Y cómo aplico esto ahora? Porque nunca se vio con un ejemplo práctico. Bien, así que traté de que sea lo más entendible para ustedes, sabiendo que tenemos un grupo bastante mixto y tratando pues de que todos puedan adquirir el mayor conocimiento en esta capacitación. Muchísimas gracias a todos por su desempeño y nada, contamos con esa gran presentación el próximo lunes, donde les voy a pedir que tengan la cámara encendida porque me van a presentar algo, tengo que verlos. Cuéntame, Nicolás, Maestra, ¿cuál es el próximo curso que debemos de tomar? ¿Usted tiene algún conocimiento? el que yo estaré impartiendo. O el curso que le siga este, que deberíamos tomar, que le siga Bueno, es que este. hay varios, va a depender de la necesidad de cada uno. Ya nosotros como academia tenemos grupos, tenemos exámenes, ay, perdón, tenemos clases específicas, perdón, estaba pensando en el tema que vimos. Tenemos temas específicos como por ejemplo trabajo en altura, seguridad en trabajos en caliente, seguridad en operación de maquinarias, por ejemplo. También viene por ahí una formación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Cómo la podemos implementar en la seguridad y salud. También viene un curso de inspección, sí, inspección en obra, digas inspección de equipo, inspecciones generales. Cada una de esas va a depender de la debilidad que usted sienta que tiene o de dónde tiene que reforzar. Si usted entiende que las inspecciones en obra le están costando un poquito, ¿qué usted tiene que buscar en obra, por ejemplo? Bueno, pues yo le recomendaría que tome el diplomado de inspección en obra. Si usted está viendo, por ejemplo, que la tecnología sigue avanzando, que por cierto está súper avanzadísimo, y nos puede apoyar muchísimo también en los temas de seguridad. Ya hay empresas que tienen, por ejemplo, sistemas de inspección a través de cámaras, donde se detecta que si una persona no tiene casco y en esa área se necesita un casco, a usted le mandan un correo, fulano de tal fue evidenciado sin casco en tal área y le mandan hasta una foto de la persona. Entonces, si usted entiende que usted necesita o la tecnología va muy rápido y usted quisiera saber cómo aprovechar eso, pues les recomiendo el de la inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Si usted trabaja en caliente y todavía le falta determinar ahí cuáles son los parámetros de seguridad, bueno, pues inspección o seguridad en trabajo en caliente. Se va a depender mucho de qué ustedes busquen y qué quieren reforzar. Muchas gracias, maestra. Sí. También Esther les estará compartiendo por el grupo todas las formaciones que estarán pues teniendo apertura en los próximos días. Y ya pues a partir de ahí ustedes van seleccionando cuáles se adaptan a sus necesidades. Perfecto. Pues si no tenemos nada más, muchas gracias jóvenes. Pasen feliz resto de la noche. Los estoy despachando temprano, así que aprovechen y avancen su trabajo final. Está bien, maestra. Cuídense, bendiciones para todos. Igualmente, y espero verlos con su cámara encendida el lunes. Bye bye.